Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Manuel Sanabria y bienvenidos a otro video de un poco de ingeniería química. Mil disculpas por tardar tanto en subir este video, o bueno, tardar tanto en subir video. Algunas cuestiones que no me están permitiendo poder, bueno, no es que no me están permitiendo, sino que algunas cuestiones, ¿no? Pero ya, vamos a lo que venimos. Simulación, y en este caso vamos a ver lo que es un proceso de secado. Hablaremos de secado, principalmente vamos a ver los parámetros necesarios para lo que es la operación de secado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primeramente voy a tomar en cuenta el proceso que vamos a hacer. Ya el proceso que vamos a hacer. Y hay que tomar en cuenta también ciertos parámetros para poder hacer el proceso. ¿Ya? ¿Qué proceso vamos a tomar en cuenta? Bueno, en cuanto a secado de sólidos estamos hablando de algo bastante común, son secado de alimentos, secado de algunos componentes como maderas y demás. También tenemos secado de sales inorgánicas y demás. En este caso voy a hacer secado de una sal inorgánica, un mineral principalmente. No voy a hacer de un alimento porque para hacer un alimento, como tiene una composición y una estructura tan compleja, o mejor dicho, una composición tan grande, a veces se tiene que introducir los alimentos en el Aspen Plus como componentes no convencionales. Y cuando se introduce como componentes no convencionales es otro procedimiento en cuanto se debe tomar en cuenta, ¿no? Cuando yo introduzco aquí como componentes no convencionales. Se tiene que definir algunos atributos, la composición se tiene que definir cómo se va a introducir, densidades, entalpías y demás. Entonces, eso lo voy a dejar para otro video más adelante donde se puede hacer un proceso con un alimento, grano, con otro tipo de materia, que la parte de componentes no convencionales se usa bastante para eso, también para combustibles residuales y demás. Pero en este caso vamos a ver lo que es secado, principalmente con una sal inorgánica. ¿Cuál es el proceso que vamos a tomar en cuenta? El proceso de la dolomita. ¿Sí? El proceso que vamos a tomar en cuenta, bueno, ya lo estaba marcando para que podamos ver, es el secado de la dolomita. Aquí tenemos presente lo que es una patente de tratamiento de dolomita, en la cual la dolomita es una sal doble de carbonato de magnesio y calcio que puede usarse para la producción de carbonato, dióxido de calcio y dióxido de magnesio, ¿sí? Para su descomposición de la dolomita y producir esas sales. En este caso, este es el proceso resumido según la patente. Tengo la dolomita, pasa a una etapa de chancado primario y secundario, donde se reduce el tamaño principalmente de los minerales. Luego pasa a una etapa de molienda en húmedo, en este caso ya se toma en cuenta un tamaño más fino de partícula. Se puede estudiar las diferencias entre el chancado primario y secundario y la molienda final. Se puede estudiar, pero en este caso vamos a estudiar lo que es secado. Eso para otro video. Entonces el proceso consta de la dolomita, pasa a una etapa de chancado, luego una decantación de pulpa. Como la molienda se realiza en húmedo, lo que se hace después es decantar el agua y queda como una pulpa, una mezcla húmeda, una masa húmeda. Esa masa húmeda pasa a lo que es la etapa de secado, ¿sí? A esa etapa de secado. Y luego de la etapa de secado se pasa a una etapa de tamizaje, ¿sí? En este caso nos vamos a concentrar para que el video no sea tan largo, porque podríamos hacer todo el proceso, pero para que no sea el video tan largo me voy a concentrar en lo que es la etapa de secado principalmente de la dolomita. ¿Vale? Entonces este es nuestro proceso y vamos a ver ahorita cómo vamos a tomar en cuenta los parámetros. Entonces, una vez visto el proceso, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los parámetros que vamos a utilizar en cuanto al proceso, ¿sí? En este caso tengo los parámetros ya aquí en vicio, unos parámetros que de cierta forma son tomados en cuenta solamente para este caso de estudio, o mejor dicho, solamente para este estudio y análisis. ¿Ya? Bueno, con este estudio y análisis me refiero solamente para el avance de hoy día, ¿vale? A eso me refiero. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en muchos casos a veces es necesario tomar en cuenta que tendríamos que hacer todo el proceso para saber con qué datos entra aquí a la etapa de secado, ¿no? Tendría que hacer todo el proceso de chancado, molienda, para poder ver a qué humedad entra al secado. Ahora, lo que vamos a hacer,
Primeramente, introduciremos los componentes. Ya, voy a introducir la dolomita. Dolomita, una sal doble de calcio y magnesio. Dolomita, aquí está. Sal doble de calcio y magnesio. Tengo dolomita D, dolomita O. Yo les recomiendo introducir el que es completo, el que no tiene nada de subíndices, digo sufijos, como quieran llamarle, sin letras. Este va a ser mi sólido. Y voy a introducir conjuntamente con esto lo que es agua. Voy a introducir lo que es agua. Bueno, era que lo introduzca directamente. Agua y aire. Ya tengo los componentes para mi simulación. Como les digo, no estoy tomando en cuenta la etapa de calcinación ni nada, porque esto se supone que luego pasa a una etapa de calcinación donde se separa o se produce óxido de calcio y óxido de magnesio. En este caso solamente es el secado. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego de introducir los componentes, vamos a empezar a lo que es la definición de componentes sólidos, en este caso la dolomita. ¿Sí? La dolomita lo voy a definir como sólido. El agua y el aire lo voy a dejar como convencional. ¿Sí? En sí, mi proceso involucra el secado mediante aire caliente. ¿Sí? Y vamos a empezar. Voy a ir a lo que es métodos y en métodos voy a poner, tengo dos opciones. Puedo poner lo que es ideal o puedo poner lo que es sólidos. Ideal trabaja bien por cuando son procesos sólidos relativamente sencillos. Bueno, digo relativamente porque cuando hablamos de procesos que involucran puros sólidos como moliendas, secados, el método ideal es bastante bueno. El método de sólidos también, así que podemos trabajar con cualquiera de los dos. En este caso voy a trabajar con sólidos. Como no tengo nada más, voy a ir a lo que es Room, para que el programa reconozca todos los parámetros necesarios y si están bien los parámetros para poder hacer la simulación y me salen resultados listos. Si se fijan aquí, resultados available. ¿Ya? Entonces, vamos a simulación. Y vamos a empezar. Ah, antes de empezar a poner las corrientes, es importante tomar en cuenta algo. Sabemos que hemos introducido un componente sólido. ¿Sí? Si hemos introducido un componente sólido, en muchos casos, para hacer muchos de estos equipos o muchos de estos modelos para sólidos es necesario tomar en cuenta o es bueno tomar en cuenta el tamaño de partícula. En algunos casos no. En este caso lo vamos a hacer. ¿Ya? Voy a poner setup y en setup voy a ir a lo que es string class. El string class tiene que ser, en este caso es convencional por defecto. No significa que no se pueda poner sólido, solo que está como convencional. Yo le voy a poner aquí mix cl solid. En este caso estoy tomando en cuenta una mezcla con componentes convencionales y componentes sólidos, pero justamente si leen aquí dice sin tamaño de distribución de partícula. Yo le voy a poner mix cl solid pcd. Aquí dice tengo mixed cl solid with pcd, que es pcd, tamaño de distribución de partícula, que en este caso es mejor hacer el secador convectivo que vamos a hacer con tamaño de distribución de partícula. Puede que no salga un error ya, puede que lo haga, si lo hacen solamente como sólido, puede que les salga el error. O les diga el anuncio, necesita tamaño de partícula. Yo para evitarme eso lo voy a poner. Ahora es verdad que tengo que tener datos de tamaño de partícula, ahorita vamos a ver eso. Voy a poner mixel solid, por si acaso estoy en setup y stream class, mixel solid pcd. Y cuando voy a hacer eso, bueno, antes de seguir, lo que tengo que ir es a sólidos. Y en sólidos tengo que introducir los componentes que forman parte de la humedad. En moisture componentes, en este caso, son los componentes que forman parte de la humedad o que entran acompañándole al sólido. Es decir, en este punto puedo poner de los dos componentes convencionales que he puesto, que es el aire y el agua, porque el otro era sólido, de los dos componentes convencionales que he puesto, el aire y el agua, puedo poner los componentes que le acompañan como humedad, en este caso el agua. Posiblemente en otro caso se pueda poner
otro componente como humedad o como que le acompaña, digamos, al sólido, ¿no? Si estamos disolviendo con etanol, con algún otro componente que se queda como humedad, lo podemos representar de esa forma, ¿vale? En este caso, el agua está representándose o va a ser el componente que va a estar en la mezcla húmeda como humedad, ¿sí? Esto en sólidos. ¿Qué más tengo que hacer? Como he puesto tamaño de distribución de partícula, y entonces después de poner lo que es los componentes de la humedad, que es el agua, vamos a ir a lo que es especie de mesh, que prácticamente estamos hablando de la distribución de tamaño de partícula. En este caso el programa por defecto, como yo no voy a hacer un análisis tan a fondo de lo que es la etapa de tamizado o de molienda de tamaño de partícula, voy a dejarlo por defecto con lo que el programa me da. El programa me da 10 intervalos en micrones, en los cuales yo tengo intervalos de 0 a 20, de 20 a 40 micrones, 40 a 60, es decir, tengo 10, por así decirlo, 10 luces de malla, donde yo puedo definir qué porcentaje está entre 180 a 200, entre 160 a 180. Esto es para hacerlo en la simulación. El programa por defecto me bota este tamaño de distribución de partículas. Podría poner otro tipo que es el equidistante, geométrico y logaritmo, en los cuales yo tengo que poner solamente el límite inferior y superior, y el programa va a sacar una distribución de tamaño de partícula. Podría poner eso, pero en este caso no lo estoy haciendo así porque no estoy haciendo un análisis tan profundo de lo que es tamizado o moliendo, tamizado y moliendo. No estoy haciendo un análisis tan profundo de tamaño de partícula. Por tanto, lo que voy a hacer es solamente dejarlo por defecto, porque esto igual se puede cambiar, se puede editar, se puede cambiar esto de incrementos en lugar de 10, 9 se puede poner y demás, ¿vale? Pero lo voy a dejar así como está. Esto del tamaño de partícula es bien importante cuando se hacen procesos que involucran tamaño de partícula como molienda, también sistemas de granulación, para sistemas de clasificación, inclusive para sistemas de filtración hay algunos separadores que toman en cuenta el tamaño de partícula, ¿vale? Pero en este caso no lo voy a hacer así, ¿ya? Solamente voy a tomar en cuenta por defecto lo que viene con el programa, como les digo. En otro video podemos analizar mejor cómo poder definir esto y cómo cambiar si lo pongo aquí diferentes. Voy a analizarlo mejor. Y a qué se refiere cada uno, digamos. Ya también lo puedo cambiar el tamaño y demás. Esto es muy bueno para procesos de metalúrgicos, minería y demás. En este caso solamente voy a dejarlo así. Y con eso ya tengo yo definido lo que es mi configuración inicial de la simulación ya. Antes eran las propiedades, ahora es la simulación. Entonces voy a introducir aquí mi componente que es dolomita. Dolomita. Esto va a ser dolomita húmeda. Vamos a ver si me permite, ya no. Dolomita húmeda. Lo vas a poner aquí. Así nomás. Y fíjense, tengo en Mixer y tengo en CL Solid. En este caso lo que voy a hacer es poner directamente en CL Solid. Y en CL Solid, si se dan cuenta, aparece el componente que yo he puesto con el agua. Y eso que el agua es componente convencional. ¿Por qué aparece aquí el agua? Porque yo le he puesto en especificaciones para el sólido el componente agua como parte de la humedad en la mezcla. Es decir, el sólido puede venir acompañado con agua. Por eso me aparece en, este flujo dolomita de entrada, por eso me aparece en CL Solid. ¿Sí? Yo lo podría poner aquí en mi Excel todo, pero lo voy a poner aquí. Aquí estoy representando el componente como sólido. Si lo pongo aquí dolomita y agua, me va a reconocer la dolomita como sólido y el agua como líquido. Pero si lo pongo aquí CL sólido, dolomita y agua, me va a reconocer la dolomita y el agua como sólidos ambos y el agua tomando en cuenta como la humedad del sólido. Eso prácticamente es la diferencia. La diferencia es que si aquí pongo agua y dolomita, la dolomita va a aparecer como sólido y el agua como líquido. Mientras que aquí toda esta parte forma un sólido donde el agua representaría la humedad. Entonces vamos a alimentar esto a unos 25 grados centígrados a un bar y unos 200 kilogramos hora. Una humedad del 22%. Voy a tomar en cuenta la fracción másica, en este caso de 0.22. Quizás es bastante alto, pero estamos tomando en cuenta como una pulpa y la dolomita 0.78. Listo.
Luego voy a ir a distribución del tamaño de partícula. Si se dan cuenta todavía está en rojo porque no me permite seguir avanzando hasta que ponga distribución del tamaño de partícula. Y en este caso esto se analiza de forma un poquito más fuerte cuando se ve distribución del tamaño de partícula, moliendo y demás. En este caso, ¿qué es lo que aparece? Lo que aparece son esos intervalos que les había mostrado que el programa me da por defecto. Lo cual yo también puedo cambiar. Si solamente quisiera que sea hasta 100, lo puedo cambiar. Ojo, eso quiero recalcar. Quiero recalcar eso. ¿Ya? Entonces, como no tenemos datos, digamos, de lo que es el tamaño de partícula específicamente para este caso de estudio, lo que voy a hacer directamente es poner valores específicos. ¿Cómo se introduce aquí los valores? ¿O a qué se refieren? Principalmente se refiere a lo siguiente. Tengo aquí partículas de tamaño de B200 a 180 micrones, de 180 a 160 micrones. Y yo lo que tengo que poner es el porcentaje. Podría poner en función a una distribución, ¿no? Hay distribuciones, hay tipos de distribuciones para tamaño de partícula, pero no voy a hacer ese tipo de cuestión porque por ahora no es mi intención enfocarme en este tipo de tema, ¿sí? Porque voy a hacer secado. Pero en este caso lo que voy a hacer, digamos, voy a decir que voy a tener para esta mezcla voy a tener partículas de 80 a 100 un 50%, de 60 a 80 voy a tener un 30%, ya en fraction está, voy a tener de 100 a 120 un 0.2 y con eso ya en todo caso estoy sumando 1, fíjense, 1, ya. Esta es la suma acumulativa y esta es la suma porcentual. Es prácticamente lo que estamos haciendo, es que estamos nosotros definiendo cuánto de porcentaje hay en cada intervalo de tamaño de partícula. ¿Vale? Así que eso es lo que estamos haciendo. Con eso recién tengo todo listo para correr. Fíjense, todo está en azul. Y si se dan cuenta, si pongo en CL Solid, en Mixed no va a ser necesario. ¿Sí? Esto de las corrientes Mixed y CL Solid es un poquito más complicado. Hemos visto, si no me equivoco, en lo que es cristalización, en el video de cristalización, cómo introducir solamente con Mixed los sólidos. En este caso con CL Solid lo estoy introduciendo para que vean que el agua está como contenido de humedad en un sólido. ¿Ya? Se tiene que hacer así si quieren que el agua sea como humedad en un sólido y sea el sólido húmedo, por así decirlo. ¿Ya? Lo voy a cerrar y con eso ya tengo mi configuración inicial de mi corriente. Ahora lo que voy a hacer es ir a lo que es primeramente secado. En este caso tengo secadores, ¿sí? Voy a ir al secador y este secador es un secador continuo. Podríamos decir que es un secador de túnel, ¿ya? Esta es una representación bastante buena de los secadores de túnel, ¿sí? Bueno, más que representación, digamos, son diferentes tipos de equipos de secados de túnel. Ya tenemos aquí secados de bandejas y demás. En este caso estamos tomando en cuenta este tipo de secado, ¿sí? Este tipo de secado. Un secador con aire caliente que seca el material a medida que va pasando a través del secador, ¿sí? ¿Qué corrientes necesito? Por si acaso, si voy a introducir este secador, entrada y salida. Lo voy a poner todo bonita y aquí le voy a poner dry out, salida secar. Por si acaso, si yo voy a trabajar en secado, tengo que tomar en cuenta qué tipos de modelos hay en el Aspen Plus. En el Aspen Plus los modelos de secado, ¿cuáles son principalmente? Son Shortcut, convectivo, Spray Dryer, Contact Dryer. Este es un secador de contacto donde se toma en cuenta más la transferencia de calor. Este es un Spray Dryer, un secador por atomización. Este es un secador convectivo, que es el que vamos a trabajar ahorita con un sistema de aire caliente continuo, un secador convectivo. Este también puede trabajar como spray dryer, lo que pasa es que en este punto se tiene que tomar en cuenta la atomización. Sí, es decir, este puede trabajar con aire caliente también, digamos, me refiero, pero tiene que tomar en cuenta la atomización. Y el shortcut, que es el más sencillo de todos. Yo no me voy a concentrar en el shortcut porque en el shortcut solamente se pone temperaturas. Lo único que voy a hacer es, de exponer temperaturas, lo que voy a hacer principalmente es secador convectivo. Ya es el secador convectivo. Y aquí voy a ir, también me voy a dar cuenta que hay dos tipos, el secador continuo y el secador batch.
Si se dan cuenta, en el secador batch solamente hay el secador convectivo. Este sería como un secador de bandejas, donde se tiene el secado durante un tiempo. Mientras que el secador continuo es un proceso continuo, y por eso yo lo estoy tomando en cuenta como un secador de túnel. ¿Sí? Un secador de túnel donde entra el material a secar en una banda transportadora y gira o va aire caliente en contracorriente. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, una forma de poder separarlo el continuo con el batch. En el batch, recuerden, solamente el convectivo, y en el continuo hay otro tipo de secadores. Como les digo, el shortcut solamente se especifica el flujo de calor o las temperaturas y no necesita más. ¿Sí? A veces el shortcut tiene ciertos problemas, eso también hay que mencionar. A veces el shortcut tiene ciertos problemas en cuanto a reconocer diferentes corrientes. Por ejemplo, si lo pongo a una temperatura aquí, es posible que no lo reconozca de la mejor forma porque está, fíjense, solamente ha sido necesario eso, y lo voy a poner a correr, y puede que solamente le eleve la temperatura pero no separe el lado. Puede que nos dé un error. ¿Por qué? Porque la corriente está como CL solid. ¿Ya? Estamos con resultados available, vamos a ver qué nos da. Y fíjense, es la misma masa, es el mismo mass flow rate. Vamos a ver en dryout que tengo. En dryout tengo una corriente que es una mezcla de mixed y CL solid con PCD. ¿Qué tengo? Fíjense, en mixed no tengo nada, y en CL solid tengo todo. Entonces el programa, si bien ahorita tenemos una convergencia, no le está reconociendo de mejor forma el proceso, porque lo único que ha hecho es elevar la temperatura. ¿Cómo funciona esto mejor? Funciona esto mejor cuando no se introduce corriente como CL solid. Si por ejemplo yo no quiero hacer todo este procedimiento de poner este tipo de corriente y en mix lo pongo solamente dolomita y agua, el shortcut es bastante bueno ahí porque yo le pongo la temperatura y el shortcut lo que va a hacer es salir o poner una corriente de salida en fase vapor. O bueno, más que poner una corriente de salida en fase vapor, la corriente de aquí va a va a entrar como líquido y sólido, va a salir aquí como líquido y vapor, y luego yo lo separo. Como les digo, el shortcut es bueno para hacer de forma bien rápida, pero no lo recomiendo tanto, al menos si queremos hacer de una forma bien específica el secado. Yo prefiero, aunque sea, usar el convectivo o el contact dryer, y lo que vamos a hacer es el convectivo. El shortcut es demasiado abreviado y a veces no nos da los mejores resultados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que aquí entre los 200 kilogramos, aquí entre una cantidad de aire seco, y aquí el aire húmedo elimine la humedad y aquí salga el dolomita seca. Es decir, sería menor cantidad de los 200, sería 180 y demás, sería menor cantidad pero que salga seco. ¿Sí? Entonces aquí tiene que ser menor a 200 kilogramos porque se seca. ¿Ya? Ese es mi objetivo. Entonces vamos a empezar aquí. Primero, si pongo convectivo, necesito saber que tengo que tomar en cuenta una corriente de aire, de entrada y de salida. Así que le voy a poner aquí aire entrada, aire salida. ¿Sí? Lo voy a poner eso. El aire de entrada va a ser aire caliente, entonces ya tenemos las especificaciones: 80 grados centígrados, aire seco, una atmósfera. Voy a ponerle 80 grados centígrados, aire seco, un bar, una atmósfera, prácticamente algo similar, pequeña diferencia. Y el flujo todavía no sé qué flujo es, ahorita vamos a ver lo del flujo, pero yo sé que es puro aire, así que le voy a poner puro aire, más fraction. Y fíjense, en este caso, en CL Solid ya está marcado, no he puesto nada y ya está marcado. ¿Por qué? Porque no ha sido necesario. Cuando pongo una corriente CL Solid y una convencional, solo necesito marcar uno. Si quiero puedo marcar los dos, pero en este caso solamente va a ser necesario marcar uno. Es decir, poner los datos en uno. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí estoy poniendo 200 kilogramos y lo que voy a hacer es usar un flujo de aire mayor. Por ejemplo, 300, 400, 500, 600. En este caso voy a trabajar con una relación 3:1. Voy a introducir un flujo de aire que sea de 600. ¿Sí? A ver, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto la dolomita, hemos puesto en su corriente el de solid, hemos puesto la humedad y hemos puesto lo que es
por tamaño de distribución de partícula, que sí ha sido necesario porque nosotros hemos puesto ese tipo de especificación en el string class con PSD, ¿no? Luego hemos puesto el secador, le hemos puesto secador convectivo y hemos puesto el aire caliente a 80 grados centígrados y un flujo de 600 kilogramos hora. ¿Qué más datos tengo? Cuando pongo un secador convectivo, ¿qué necesito tomar en cuenta? Necesito tomar en cuenta, aquí puedo poner el volumen, la longitud, el tiempo de resistencia. En este caso voy a tomar en cuenta el tiempo de resistencia y la longitud, que justamente son datos que me dice o que tengo para mi caso de estudio. Longitud, digo tiempo de resistencia 10 minutos y longitud 4 metros. Voy a poner eso. 4 metros y tiempo de resistencia 10 minutos. ¿Vale? Con eso estoy especificando lo necesario del equipo. ¿Ya? El flujo de aire va a ser en contracorriente, el flujo del gas. En este caso ya saben que en contracorriente voy a poner Paint aquí un cachito. Entonces el flujo de este secador, ¿no? Aquí está subiendo transportadora y toda la cuestión. Y por aquí está entrando. El flujo de sólido está yendo hacia este lado y el flujo de gas en contracorriente entraría desde aquí. Este es el aire, aire caliente. En flujo paralelo con corriente entraría el aire por el mismo lado de que entra el gas, ¿no? Por el mismo lado que entra el gas. Digo que entra el sólido, mejor dicho. El aire entraría por el mismo lado que entra el sólido. Y en flujo cruzado, el aire del sólido se mueve en una dirección y el aire entra como flujo cruzado, perpendicular el flujo, al sentido del flujo del sólido. ¿Ya? Entonces, esos son prácticamente los tipos de flujos en cuanto a contracorriente, cocorriente y flujo cruzado. ¿Sí? Si se dan cuenta, no necesito llenar nada más porque con estos parámetros de sólido, tiempo, resistencia y longitud ha sido solamente eso. Si tuviera que tener volumen, tendría que llenar el grado de llenado y la porosidad de la cama de sólido filtrante. En este caso, solamente voy a llenar con el tiempo de resistencia. Entonces, alimentación, aire, definiciones del equipo y voy a pasarme a una etapa bien importante. Y aquí necesitamos saber teoría de secado. Sí, a eso justamente aquí tengo dos libros conjuntamente con la patente que estamos tomando en cuenta aquí. Dos libros. Bueno, hay en varios libros de operaciones unitarias hay secado, inclusive hay el manual de secado industrial, que es un libro bastante bueno, los recomiendo. Voy a tratar de subirlo al Drive o junto con el video. Y entonces necesitamos tomar en cuenta teoría de secado. La humedad, sabemos que nosotros el secado de sólidos principalmente, ¿qué es? La reducción de humedad de los sólidos. Sí, la reducción de humedad de los sólidos. Es decir, eliminar el contenido de agua, en este caso de los sólidos. Sí, hay bastante teoría que se puede ver correspondiente a la velocidad de secado, a los tipos de secadores principalmente, en qué caso conviene un tipo de secador y en qué caso no. Para sólidos granulares es mucho mejor a veces un secador de lecho fluidizado debido a su estructura granular. Para cierto tipo de sólidos que son higroscópicos es mejor cierto tipo de secado, ¿no? Hay bastante teoría que se puede tomar en cuenta. Pero para la simulación la teoría más importante es la curva de secado. ¿Y qué es la curva de secado? Prácticamente la curva de secado nos muestra cómo se comporta el secado a través del tiempo. Aquí tengo dos tipos de curvas de secado, donde tengo aquí la humedad libre, que es la humedad. ¿Qué es la humedad libre? La humedad libre es la humedad que se puede eliminar del sol. ¿Ven cómo se va comportando la humedad libre? Entonces, en este caso, tengo un punto A, que puede ser agua prima, que prácticamente se refiere a la etapa inicial a la cual está entrando el sólido húmedo, ya sea a temperatura alta o baja, pero a la etapa inicial a la cual está entrando. Y del punto A pasa al punto B donde se estabiliza, es decir, donde va adquiriendo las condiciones de secado adecuadas. Ya, el punto A prácticamente es un punto
algo inestable donde empieza el secado. Luego vamos a lo que es el B, el punto B al punto C, o sea, el A al B es la etapa inestable donde empieza el secado. Adquiere las condiciones de temperatura, se vuelve más estable lo que es la difusión y demás. Entonces el punto A a B es un poquito inestable, es donde comienza el proceso. El B a C ya tenemos todo estable, tenemos la velocidad de secado constante, ¿sí? Tenemos el periodo de velocidad constante de secado, ¿no? Justamente aquí tenemos un gráfico y aquí tenemos otro gráfico en función a la velocidad de secado. Después del punto B, el punto B dice la velocidad constante, tengo el punto C y D, que es el punto de la velocidad decreciente, ¿sí? Decreciente, donde la velocidad ya no es constante, ¿sí? Algunos en este caso podrían, bueno, en algunos casos he visto algunos libros, principalmente que al punto A, B le llamaban velocidad creciente, ¿sí? Es bastante inestable y por eso, digamos, yo lo he llamado así, pero podría ser velocidad creciente, velocidad constante y velocidad C y D, que es decreciente, donde ya la humedad le cuesta más, por así decirlo, eliminar la humedad, ¿no? Tenemos aquí una cama de sólidos con partículas y demás, donde aquí tenemos las partículas sólidas y dentro de las partículas sólidas, o en algunos casos dentro de las fibras entre las partículas sólidas se tiene la humedad y por transferencia de masa se va eliminando la humedad mediante el uso del medio de calentamiento que es el aire, ¿no? La humedad, el agua, como vapor. Entonces en ese caso, primero se tiene la velocidad constante, luego de la parte de llegar a la parte de velocidad constante se tiene la velocidad decreciente que es C y D, y luego se llega al punto de equilibrio, que es la última etapa. ¿Ya? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay un punto que se llama X, o bueno, hay un punto que se llama la humedad crítica. En este gráfico podemos ver. ¿Qué es la humedad crítica? Es la humedad donde la velocidad de secado empieza a bajar. ¿Sí? Por si acaso, estos datos generalmente se tienen de forma experimental. ¿Sí? Es decir, lo más común es tener este tipo de datos donde se tiene, ¿no?, tiempo de secado, peso de la muestra, tiempo de secado, peso de la muestra. Entonces, inicialmente se tiene este tipo de datos donde se seca una muestra y se obtiene una curva de secado. Esa curva de secado prácticamente lo podemos decir que es esta o esta. Bueno, esto necesita un poquito más de tratamiento porque esto es en base a la velocidad de secado, es decir, necesitamos hacer unas ecuaciones más, pero con datos experimentales como estos, tomando la muestra, pesándolo, cuánto reduce su humedad o cuánto reduce su peso, mejor dicho, que representa que se elimina humedad. Tomando en cuenta eso, tenemos lo que es las gráficas de secado. Y justamente nosotros con eso podemos reconocer lo que son la humedad crítica y la humedad de equilibrio. ¿Qué son esos valores? La humedad crítica es el punto donde la velocidad empieza a bajar, ¿no? Ya le empieza a costar aquí eliminar la humedad. La humedad crítica es un punto donde la velocidad de secado baja. Y la humedad de equilibrio es el punto mínimo de humedad que se puede tener del sólido. Es decir, hay algunos sólidos donde ya el agua forma parte, se combina, digamos, con el sólido. En algunos casos para sólidos higroscópicos es mayor, pero hay algunos puntos donde el agua ya no puede eliminarse, ¿sí? En muchos casos es bien mínimo lo que es la humedad crítica, equilibrio, ¿sí? La humedad de equilibrio es el punto donde ya no se puede eliminar más agua. Llega a un equilibrio toda la mezcla sólida. Entonces, si se dan cuenta aquí, la humedad de equilibrio en este punto lo voy a llamar aquí el punto final, ya casi del punto cero, casi del punto cero, podríamos decirlo así, casi. En algunos gráficos, por eso a mí me gusta más representarlo no llegando al punto cero, ¿sí? Bueno, en la velocidad de secado sí pueden decir que llega al punto cero, pero no en la humedad. A veces la humedad de equilibrio es mayor a cero, ¿sí? No es que se seque por completo, ¿ya? Y por eso, digamos, en este caso, estoy mencionando eso porque, recordemos, conceptos importantes. La humedad crítica, donde la velocidad X crítico es donde la velocidad disminuye. Velocidad de secado empieza a disminuir. Velocidad de secado empieza a disminuir.
y la humedad de equilibrio es donde ya no se puede retirar más agua. ¿Por qué estoy tomando en cuenta eso? Porque esos son datos que tenemos que poner en el programa. El programa puede hacer dos cosas. Puedo poner en función a datos en una tabla, ¿sí? Con la velocidad de secado, pero puedo poner, en ambos casos igual tendría que poner la humedad crítica y la humedad de equilibrio. En este caso tengo esos datos para lo que es mi dolomita. Estos datos los he puesto principalmente para el caso, ya he buscado bastantes datos de humedad crítica y no he encontrado mucho de la dolomita, así que le he puesto un 0.05 y la humedad de equilibrio le he puesto un 0.01, aunque podría ser menor. Es bastante común que en sales inorgánicas sea mucho menor. Cuando son componentes que no son hidratados, la humedad de equilibrio es bastante baja. Entonces en este caso le voy a poner humedad crítica 0.05 y humedad de equilibrio 0.01, ¿vale? Así que tenemos estos dos datos que son importantes. ¿Por qué? Porque son los que definen la etapa de secado en cuanto al proceso. Estos serán en cuanto al equipo y estos son en cuanto al proceso, en cuanto al modelo que va a trabajar de secado del componente. Estos valores no son los mismos de otros componentes. Por eso les decía que en muchos casos se obtiene experimentalmente. ¿Vale? Este es el FAUST por si acaso. Este es el FAUST y es el Jankopoulos. El FAUST de operaciones unitarias. Ahora, aparte de poner la humedad crítica y la humedad de equilibrio, yo tengo que poner lo que es el Driving Curve Shape Factor. ¿Qué es este Driving Curve Shape Factor? Este es un valor que se refiere principalmente a la forma en la cual va la curva de secado, ¿sí? En estos casos los valores son de 0 a 1, ¿sí? Y si buscan bibliografía, hay en otras bibliografías donde hay valores de Curve Shape Factor de secado, que es de mayores a 1 y demás. En este caso solamente se toma en cuenta de 0 a 1, y no es que se tome en cuenta solamente eso, sino que está representado de otra forma, ¿sí? Pero algo sí les puedo decir que según algunos artículos que he ido buscando y demás, correspondientes a secado, valores óptimos valores entre 0.6 y 0.8 más o menos. Sí, 0.8. Les voy a pasar esos artículos. Representan curvas de secado relativamente con cambios graduales. ¿A qué me refiero con cambios graduales? Tengo aquí la curva de secado, ¿no? Aquí, perdón, del punto A al punto de velocidad creciente, al punto de velocidad decreciente y luego al punto final de equilibrio. ¿Sí? Tengo aquí, ¿no? El punto A, el punto de velocidad creciente, la X crítico y el punto D para llegar al punto de equilibrio. Esta es la velocidad decreciente. O sea, lo que estoy haciendo es esto. Cuando el shape factor es muy alto, en muchos casos estos cambios son muy bruscos, ¿sí? Principalmente no se tiene un buen periodo de velocidad constante y directamente baja, ¿sí? Cuando son shape factors bastante altos, ¿ya? Entonces, como les había dicho, en algunos artículos mencionan valores óptimos o valores buenos de 0.6 y demás, pero ojo, esto depende del sólido también. Para algunos líquidos como líquidos para algunos sólidos como sólidos higroscópicos que adquieren humedad de forma más rápida, en algunos casos se comporta de otra forma el secado y el shape factor es otro, ¿sí? Entonces a eso se refiere el shape factor, se refiere principalmente a la forma de la curva de secado y a los cambios bruscos. Ya, hay artículos bastante, hay estudios bastante, por ejemplo, en estas gráficas que son de esta forma, en estas gráficas que son de esta forma, se comparan diferentes shape factors. Por ejemplo, hay algunos shape factors para ciertos sólidos que son así, normales por así decirlo, y hay otros que son prácticamente así, de golpe se tiene determinados cambios, o sea, no se tiene cambios bien notables porque lo que pasa es que pasa muy de golpe a la velocidad decreciente, muy de golpe a la velocidad constante, o sea, no se tiene los puntos del
procesos de secado bien definidos, y eso es por el tipo de sólidos. Sí, como les digo, este es un valor que se tiene que tener correspondiente al tipo de sólido. En este caso le voy a poner el valor bastante común para hacer determinados sales inorgánicas, como es 0.6, 0.7. Ya, como les había dicho, mucho depende de el sólido que esté analizando. ¿Sí? Y con eso ya tengo todo listo para correr. ¿Sí? En algunos casos he visto que prácticamente en simulación directamente se pone un 0.5 como estándar. Ni 1 ni 0, hago estándar la mitad, ¿sí? Pero ya saben a qué se refiere el shape factor. Se refiere principalmente a la forma en la cual se comporta la curva de secado, si es que tiene cambios bruscos, si es que no tiene mucha velocidad constante y baja de golpe a la velocidad de creciente, si es que ese tipo de comportamiento se define en el shape factor. ¿Sí? Y con eso ya tengo todo listo para correr. Vamos a hacerlo correr. ¿Qué es lo que debería pasar? Ahorita está 200-200, porque lo he hecho correr hace rato sin aire. Lo que debería pasar ahorita es que entra la dolomita, entra el aire, aquí disminuye la humedad de la dolomita y sale el aire con agua. Si hay algún problema, el problema debería ser, bueno, si es que hay algún problema, puede que tengamos que cambiar las longitudes o el tiempo de residencia. Las curvas de secado, lo único que tienen que tomar en cuenta es que la humedad crítica tiene que ser mayor a la humedad de equilibrio, ¿no? Si se dan cuenta aquí, la humedad crítica tiene que ser mayor a la humedad de equilibrio. La humedad de equilibrio es la última humedad donde ya no se puede retirar más. Entonces, si yo voy a retirar la humedad de un sólido, este que es el último punto donde ya no se puede retirar la humedad, tiene que ser menor a la humedad de crítica. Por eso les decía que la humedad crítica tiene que ser mayor a la humedad de equilibrio. Entonces veamos qué tal vamos. Room. Esperamos que todo esté bien correspondiente a las dimensiones del equipo. Si no, lo cambiamos nomás. Ya, lo cambiamos nomás. Me ha pasado algunas veces que las dimensiones del equipo son muy pequeñas. Sí, son muy pequeñas. Entonces hemos tenido que definir algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Y justamente lo que les había dicho. Viendo así de entrada, ¿qué es lo que puedo ver? De entrada lo que puedo ver es que entra dolomita, mi mineral húmedo, y sale menor cantidad por la parte de sólido. ¿Por qué? Porque ya se está secando. Entra aire y sale aire con mayor cantidad en flujo. Esto es flujo másico. ¿Por qué? Porque está retirando humedad. Entonces voy a poner los resultados del equipo en corrientes. Y en las corrientes vamos a ver aquí. Veamos flujos básicos. Fíjense, entra aire. Entra dolomita con un contenido de humedad de 44. Y fíjense, en este caso que tenemos, por la salida de secado sale la misma dolomita pero con menos agua. Y por aquí sale, ¿qué sale? En este caso sale el agua. Una cantidad de agua con la cantidad de aire. ¿Sí? Tendríamos que analizar si ha sido suficiente el tiempo de secado también. Pero en este caso ya estamos viendo que tenemos resultados. ¿Qué resultados estamos viendo que tenemos? Estoy viendo yo que el agua, el aire que está entrando, está retirando como en el aire, el aire que está entrando está retirando agua, fíjense, está saliendo con agua. Y la dolomita está perdiendo agua, se está secando. Y se van a dar cuenta de algo importante. Si voy a la corriente de dolomita, voy a ir a Mixed. En Mixed, en dolomita no tengo nada, tampoco en la parte de sólido, pero sí tengo en Cele sólido. Y en Celozoid me voy a dar cuenta aquí que tengo 156,44 y aquí 156,36. El sólido se mantiene y el agua va reduciendo, ¿no? Entonces ahí yo puedo ver que está ocurriendo el secado, se está eliminando agua. Con 80 grados centígrados ha sido suficiente, ¿no? Para el agua. Hay que ver también lo siguiente, posiblemente a una mayor temperatura sea mejor, posiblemente a una mayor temperatura sea mejor. Esto también es importante según el sólido, ¿no? Hay algunos sólidos, algunos alimentos que se trata de que no entren en contacto a tan alta temperatura porque desnaturalizan el alimento. Por eso es bien importante conocer las propiedades del sólido que vayan a secar porque así ustedes definen que no esté en contacto con tanta temperatura y demás.
¿no? En este caso lo he cambiado hasta 120, lo vamos a hacer correr. Vamos a ver si elimina más. A 120, fíjense, a 120, esto ha cambiado a 188. Entonces ahí yo me estoy dando cuenta de algo, que a medida que aumento la temperatura, elimino mayor humedad. Voy a otra vez Stream Results. Vamos a hacer la comparación. Más slow. Aquí está, fíjense, compararemos esto. Compararemos esto. Yo podría hacer inclusive un caso de estudio. Compararemos esto. Tengo esto. Esto es con 120 grados centígrados y una relación de 3 a 1 de aire, es decir, en este caso 600 kilogramos hora de aire. Kilogramos hora de aire. Cambiaremos esta relación. Ahora cambiaremos el flujo másico. Voy a cambiarlo a 800, por ejemplo. Vamos a ver si va a eliminar más agua. En este caso compararemos. Ahora está 27. Antes, ¿cuánto estaba? 31. Ahora está 27. Entonces con esto puedo ver que mayor cantidad de aire vamos a necesitar para eliminar mayor cantidad de agua. Podría ser un caso de estudio también. ¿Sí? Podría ser un caso de estudio, un análisis de sensibilidad, mejor dicho. Algo bastante bueno del secador es lo siguiente. Entran al secado y tenemos los gráficos. Tengo el gráfico de distribución también de partícula, que en este caso no es el más importante. Los más importantes son los gráficos de el sólido. Fíjense, aquí tengo la humedad del sólido y la curva de secado también tengo, ¿no? Donde tengo la velocidad de secado en función a la contenido de humedad. ¿Sí? Tengo, ¿qué más tengo? Tengo la humedad del sólido. Cómo se comporta la humedad del sólido en cuanto a la longitud. Y es de verdad, aquí puede seguir bajando si se dan cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a aumentar, lo voy a poner aquí en Dryer. Voy a aumentar la longitud, que sea unos 7 metros. Y el flujo lo voy a dejar así. Vamos a ver qué tal. 184. Y ha bajado más todavía. Ha bajado más todavía. Ahora está 27. Bueno, creo que se ha mantenido prácticamente igual. Quizás en este caso sería aumentar el flujo de aire, ¿no? Voy a hacer la prueba con esto con un caso de estudio. O un análisis de sensibilidad, mejor dicho, perdón. Es que en el HACCP se llama caso de estudio. Voy a poner análisis de sensibilidad. Y lo que voy a ver es el contenido de humedad. Sí, el contenido de humedad de lo que es el dry out. El dry out voy a ver el contenido de humedad. O lo que puedo hacer en todo caso es ver lo que es la cantidad de agua eliminada. ¿Sí? Voy a guardarlo antes. Listo. Entonces yo ya tengo esto, ¿sí? Principalmente. Y como les decía, vamos a hacer un análisis de sensibilidad. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de sensibilidad. En este caso voy a poner nuevo, voy a poner S1. Y lo que quiero hacer es que varíe el flujo de aire. ¿Ya? Voy a poner una variable nueva. Va a ser una variable de corriente. Stream bar le voy a poner. Y en este caso va a ser para el flujo de aire de entrada. Mixed, porque hay dos tipos de clases, ¿no? Hay el solid y el mixed. En este caso mixed es parte convencional, el aire es convencional, entonces está en mixed. Y la variable va a ser mass flow. Y lo que voy a hacer es hacer variar desde 600 hasta, por ejemplo, unos 1800. Bueno, quizás es mucho, 1200. No, porque no es mucho. Hasta 1500 voy a hacer variar y que vaya de 100 en 100. 10 puntos, listo.
Ahora, esto es la variable que va a ir variando. Digo, perdón, esto es lo que va a ir variando, que es el flujo de aire. Voy a definir ahora lo que yo quiero que salga como resultado. En este caso, tengo opciones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner streams. Y en streams voy a poner una variable nueva. Digo, perdón. Primero pongo una variable nueva. Ya después yo selecciono si es streams. En este caso va a ser pureza, digamos, o fracción. Fracción o humedad le puedo llamar, ¿no? Humedad. Voy a poner una variable de corriente. ¿Qué corriente que sea? Primeramente voy a poner que sea mass flow o mass fraction. Que sea la corriente de Dolomita Dry Out. El substream que sea en CLPCD y que el componente sea agua. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy diciendo que, ¿qué estoy haciendo ahorita? Estoy diciendo o le estoy diciendo al programa que quiero que con la variable de flujo de aire me calcules cómo va cambiando, o sea, con estos puntos que yo te he dado, me calcules cómo va cambiando la fracción de agua en el secado. ¿Sí? Entonces yo he puesto streams, mass frac, rayout. Por si acaso este substream es importante porque el agua, la humedad está en CLPCD, no está en mixed, está en CLPCD, en sólido, ¿no? Entonces es importante que definamos bien esto y el contenido es el agua. Voy a poner tabular, llenar variables y vamos a ver qué tal se comporta. Calculando, calculando, no debería haber ningún problema. Tenemos un problema y justo en el análisis de sensibilidad. Vamos a ver cuál es el problema. Por ahí llega un punto donde ya no se puede. Bueno, aquí me dice que algunas líneas han sido completadas con error. Vamos a ver qué tal. Resultados. Solo me sale. Aquí está la tabla. Hasta 1500. Error me sale en 1400 y en 1100. Un poco raro que me salga error en esos. Y en el 4 igual. Me salen errores. Errores. A ver. Vamos a hacer la prueba otra vez. Pero le voy a poner aquí que vaya de 200 en 200. Un poco raro que me esté saliendo errores ahí. 6 de 1500 a 1600. Vamos a ver. Sigue saliendo errores. Y me sale errores en algunas líneas, ¿no? Fíjense, en algunas líneas me sale error. En los resultados. Me dice que el 5 con 1400 kilogramos de aire sale la humedad 0.08 y sale error. Es un poco raro. Quizás ahí ya me esté saliendo en el programa nomás. Es un poco raro que me esté saliendo error. Pese a que los demás están bien, ¿no? Fíjense, están bien los demás. Entonces esto quizás sea algo que el programa está pasando justamente ahora. Justamente ahora quizás sea algo que el programa está pasando. Pero con esto ya nos podemos dar cuenta de que cómo se comporta el secado. ¿No? Cómo se comporta el secado. Podemos también hacer otros cambios. Por ejemplo, podría ser un cambio correspondiente a la temperatura del aire, 140 grados centígrados. Podría ser algún otro cambio correspondiente a la longitud, unos 9 metros. Y aquí el tiempo es importante. Ahorita vamos a ver lo del tiempo también. Vamos a ver qué tal. Ok, ya me está saliendo error. Y justamente es el análisis de sensibilidad siempre. Me sale error en el 1, 600, 800. Ahí no hay cambios y luego va cambiando. ¿No? Ahí va cambiando. Un poco raro que me esté saliendo aquí los errores y aquí esté repitiendo el doble. Esto lo van a hacer la prueba también ustedes ya. Para que ustedes vean que no les sale error. Porque he hecho varias veces y no me salía error. O bueno, me refiero a otros procesos, ¿no? Pero vamos a ver qué resultados tenemos en ese caso. Con este análisis de sensibilidad quería mostrarles principalmente cómo pueden hacer un análisis en el cual ustedes vean, ¿sí? Cómo se comporta. Vamos a ver los resultados. ¿No? Aquí tengo un punto que está mal, ¿no? Pero aquí prácticamente veo cómo a medida que yo aumento el aire, la humedad disminuye. Esto es la humedad en función al aire. Aquí justamente hay un punto error. ¿Sí? Pero esto es prácticamente porque, bueno, no estoy seguro por qué está pasando esto, porque hace ratos en uno estaba saliendo bien en 800 y ahorita está saliendo mal en 800.
Y ahí quizás tengamos un pequeño problema del programa principalmente. No es que le quiero echar la culpa, pero han visto que ha pasado bien a ratos y luego ha cambiado raro. ¿Ya? Pero bueno, ustedes hagan la prueba y me dicen qué tal, porque como les digo, yo varias veces hice la prueba con otro tipo de simulaciones de secado y no me salía este error. Ahora, algo que quería mostrarles es los resultados del secador. El secador, fíjense qué resultados me da. El flujo de calor, el tiempo de resistencia, que en este caso yo he definido, la velocidad. En este punto, fíjense cuántos metros avanza por segundo, 15 centímetros por segundo prácticamente. Cuál es la tasa de evaporación inicial, ¿no? Varios puntos, el coeficiente de transferencia de calor, varios puntos bastante importantes para compararlos con cálculos manuales, ¿sí? Entonces prácticamente nosotros tenemos aquí lo que es el secado. Ya el hecho de el equipo y demás, cómo se comporta y demás cuestiones, claro, va a depender del equipo que tengamos, las definiciones que vamos a poner, ¿no? En este caso, lo que no me ha funcionado del todo bien es el análisis de sensibilidad. Me ha salido un error. Un poco raro que me haya salido esos errores porque hace rato me estaba saliendo bien algunos valores. Fíjense, en este caso el dryer ya me sale error cuando le he puesto un mayor tiempo de secado. Digo, un mayor tiempo de secado. Entonces, ¿qué significaría? Que en este caso es muy grande el secador y ya me da problemas. Así que un secador más pequeño seguramente no va a dar esos problemas con el secador. Y en este caso, inclusive ya no me está dando ni problemas con los casos de estudio. ¿A qué me refería con un secador más pequeño? Claro, si el tiempo de resistencia de sólido es menor, significaría un equipo más pequeño. Hace rato estaba a 30 minutos. Primero estaba a 10 minutos. Lo he subido a 30 minutos para ver qué tal funcionaba. Y ahora le he bajado a 15 porque en 30 minutos me decía un error, por tanto era muy grande. Entonces a 15 minutos estamos bien. Y ahora sí, inclusive el análisis de sensibilidad me está dando buenos resultados. Me está dando buenos resultados. ¿Sí? Entonces fíjense aquí cómo se comporta. Puedo ver aquí cómo a medida que yo aumento el flujo de aire, disminuye la humedad. Y por si acaso aquí puede seguir disminuyendo. ¿Por qué? Porque no está llegando a su punto de equilibrio. Puede disminuir hasta que llegue a su punto de equilibrio. ¿Sí? Es importante eso para tomar en cuenta. Las curvas es bastante genial que medite todo este tipo de curvas, ¿no? Bastante genial. Como tenemos la velocidad de secado, aumenta, digo, como en este punto tenemos la velocidad de secado, va disminuyendo y llega a un punto donde ya tenemos la velocidad decreciente, ¿no? Posiblemente en este caso sea la velocidad decreciente, digo la velocidad constante y luego aquí sea la velocidad decreciente hasta llegar a la humedad de equilibrio, ¿sí? Entonces esto lo voy a guardar y con eso sería el análisis de este caso. Recuerden, se van a dar cuenta que todo está saliendo bien cuando primeramente en el secador entra un flujo y sale otro flujo. ¿Por qué? Porque se ha disminuido la humedad. Entra un flujo másico y sale otro flujo másico. Y aquí algo que quiero mencionar, importante. Veamos cuánto sale aquí. En la cantidad de la corriente de salida, ¿qué porcentaje sale? En fracción másica sale 0.13 de agua. Esto tendría que poder reducirse hasta que salga, ¿cuánto? Hasta que salga 0.01. Es decir, en aquí yo puedo hacer el análisis de sensibilidad y podría darme cuenta que en un punto ya no va a salir menor de 0.01. Ya voy a poner aquí, por ejemplo, voy a exagerar, voy a poner 2400. ¿Sí? Y vamos a poner room. Esperamos que todo salga bien. A veces también el mucho flujo de aire tiene algunos problemas correspondientes a los cálculos, porque el secador ya tiene muy pequeña área transversal para el flujo de aire. En este caso ha sido nos ha dado ese problema, ¿no? Fíjense, vamos a cambiarlo específicamente, lo vamos a cambiar aquí. Lo voy a poner aquí, voy a ponerlo aquí y vamos a ver
y cambiándolo en este punto vuelve a correr. A veces pasa eso ya. Bueno, al menos no es por justificar, pero hay algunas cosas que a veces, fíjense en este caso, S1 ya me da errores, no como hace ratos que estaba todo bien. Y en este caso vamos a ver qué tal los resultados. Y aquí lo que les decía, el error me sale solamente al principio. Pero fíjense en este punto. Fíjense aquí. Aquí ya no reduce más. Porque aquí prácticamente hemos llegado a su humedad de equilibrio. ¿Sí? Hemos llegado a su humedad de equilibrio. ¿Cuánto era la humedad de equilibrio que yo le he puesto? ¿Cuánto era? 0.01. Entonces la humedad de equilibrio es el punto máximo de que se puede retirar agua. En este caso 0.01, menos de eso no se puede. Y si se dan cuenta en la curva, ¿dónde está? Esto lo voy a borrar. Si se dan cuenta en la curva que acabamos de ver, el análisis de sensibilidad, aquí está. En los resultados que me salió con un error un poco raro, en los resultados, en la curva que acabo de ver, fíjense, ¿cuánto es 0.09? Es prácticamente 0.1, digo 0.01. Esto se mantiene constante porque menos de esto no va a bajar. Esa es su humedad de equilibrio. ¿Vale? Y eso sería para representar. No me gusta que esté en rojo, así que vamos a ponerlo a ver aquí, desde unos 1000. Que haga, desde unos... Esperemos que salga bien. Es que está dando en rojo y es lo que no me está gustando que está apareciendo. Ahora sí, todo bien. A veces pasa eso con los análisis de sensibilidad. Poner el rango un poquito lo produce error en cuanto al programa, más que todo por el rango. Pero como les digo, fíjense, aquí en este punto ya no se puede tener una humedad menor a la de equilibrio, que es 0.01 prácticamente. Aquí la humedad se ha ido comportando, ha ido bajando. Se puede definir de cierta forma algunos cambios. Fíjense, aquí ya se comporta de forma diferente. Uno de estos va a ser la humedad, digo, la velocidad constante, otro decreciente, ¿no? Y en este punto ya no baja más de eso, ¿vale? Por tanto, se podría decir que se va a requerir 1800 kilogramos de aire a una temperatura de 140 grados centígrados para poder secar. Y claro, como les digo, tienen que analizar también siempre las temperaturas, la naturaleza del sólido. ¿Por qué? Porque si este sólido no debería entrar en contacto con temperaturas mayores a 140, 120, porque se desnaturaliza, algunas cosas pasan, ¿no? En algunos casos el alimento se llega a, por así decirlo, llega a cambiar la estructura por las altas temperaturas. Entonces, en ese caso, ustedes controlen la temperatura de entrada y con eso vean qué flujo de aire se puede usar para poder eliminar la mayor cantidad de humedad y qué cantidad o qué secador podrían tomar en cuenta, la longitud, el tiempo y demás. Y nota importante, las curvas de secado, los datos tienen que tener ustedes ya de su sólido, ¿vale? Sé que se sea un poco más largo, pero hemos hecho un análisis un poco más completo. Espero que se pueda ver hasta el final. Sería todo por hoy día y nos vemos la próxima, ¿vale? Se cuidan, no olviden, bueno, si pueden suscribirse, darle like y estén bien, ¿sí? Cuídense, que estén bien. Hasta la próxima.